Hay dos mundiales ocurriendo al mismo tiempo en Estados Unidos. Uno está en el campo y el otro está en las gradas, en los parking, en los food trucks de afuera del estadio y en las casas donde la gente ve el partido con la familia. Y en ese segundo mundial, México y Estados Unidos juegan en ligas completamente distintas, porque lo que come un mexicano antes, durante y después de un partido de su selección no tiene nada que ver con lo que come un americano. Y hoy vamos a descubrirlo todo, lo que comen de verdad, no lo que dicen que comen, lo que realmente aparece en las mesas, en los coolers, en los tachos de plástico llenos de hielo. Esto es la comida del Mundial 2026. Empecemos por el contexto. El Mundial 2026 se juega en 16 ciudades de 3 países. Estados Unidos es la sede principal con 11 ciudades. Y hay algo que nadie dice en voz alta, pero todo el mundo sabe. Este es el Mundial con más mexicanos fuera de México de toda la historia. Hay 37 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Y una buena parte de ellos van a ir a ver a su selección en Dallas, en Los Ángeles, en Houston, en Kansas City. Eso significa algo muy importante para este video. Que la comida mexicana no es solo lo que comen los hinchas que viajaron desde México. Es también lo que comen los mexicano-americanos que llevan décadas construyendo su propia versión de la cocina de su país. Y esas dos versiones son fascinantes y completamente distintas. Pero antes, vamos con los americanos, porque hay que entender el punto de partida. El americano en un partido de fútbol americano come de una forma que es casi una religión, el tailgate. Si no conoces el tailgate, te lo explico. Es la tradición de llegar horas antes al estadio, abrir el maletero del coche en el parking, montar una parrilla portátil y comer durante 2 o 3 horas antes de entrar al recinto. Es una institución nacional. Y lo que se come en un tailgate americano es lo siguiente: hamburguesas, perritos calientes, costillas de cerdo a la parrilla, alitas de pollo con salsa búfalo, nachos de bolsa con queso procesado en lata, chips con dip de cebolla, brownies y cerveza, mucha cerveza. Pero esto es un mundial de fútbol, no de fútbol americano. Y aquí es donde todo cambia, porque el fútbol en Estados Unidos tiene una audiencia distinta a la del fútbol americano. Más joven, más diversa, más urbana y con gustos completamente diferentes. El americano que va a un partido del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York o en el SoFi de Los Ángeles se va a encontrar con algo que no esperaba, que la comida del estadio ya no es solo hot dogs y nachos, porque la FIFA y los organizadores saben perfectamente que en este mundial van a entrar al estadio millones de personas que no crecieron comiendo perrito caliente, y los estadios ya están adaptados. Antes de hablar de lo que venden dentro, hablemos de lo que pasa fuera. Porque fuera de los estadios del Mundial 2026 está ocurriendo algo que en otros mundiales no había pasado nunca. Los food trucks mexicanos se están colocando estratégicamente alrededor de cada estadio donde juega México. Y cuando digo estratégicamente, lo digo en serio. En Dallas, en el AT&T Stadium, hay reportes de filas de food trucks que empiezan a 4 o 5 calles del recinto. Tacos de barbacoa, tortas ahogadas, pozole rojo en vasos de plástico, tamales envueltos en papel aluminio que se sacan de un cooler. Y la gente está dispuesta a hacer cola durante 45 minutos para comer eso antes de entrar al partido. 45 minutos de cola para un taco. En un país donde puedes entrar al estadio y tener una hamburguesa en 2 minutos. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que significa la comida para el hincha mexicano. Vamos a entrar en detalle. ¿Qué come el mexicano antes del partido? El hincha mexicano, que viene directamente de México, llega con algo que el americano no entiende. Viene con comida de casa. Esto no es una exageración. Los reportes de los aeropuertos de Dallas, Houston y Los Ángeles en estas semanas hablan de hinchas que cruzan el control de seguridad con Tupperware, con recipientes de plástico llenos de mole,
con bolsas de plástico con tamales envueltos, con frascos de salsa verde casera. La aduana americana tiene reglas sobre lo que puede entrar. Carnes frescas no, frutas no, pero comida cocida en general sí. Y el mexicano sabe exactamente qué es técnicamente comida cocida. Así que llega al hotel con su mole negro, con su chile relleno en topper, con sus tortillas de maíz envueltas en papel de aluminio que siguen calientes porque las metió en el fondo de la maleta entre la ropa. ¿Por qué hace esto? Porque la comida del estadio americana, para el paladar mexicano, no existe. No es que sea mala, es que no es comida. El queso naranja en lata que le ponen a los nachos americanos no es queso, es un concepto del queso, una idea filosófica del queso. Y para alguien que creció comiendo queso Oaxaca, queso Chihuahua o queso fresco recién hecho, ese concepto filosófico es directamente incomestible. Pero hay una segunda categoría de hincha mexicano en este mundial, y es la más interesante, el mexicano americano. La persona que nació en Jalisco o en Oaxaca o en Michoacán, pero que lleva 15 o 20 años viviendo en Houston o en San Antonio o en Chicago, esta persona come diferente. Tiene un pie en cada mundo y su comida del partido lo refleja perfectamente. El mexicano americano sí hace tailgate, pero su tailgate no tiene nada que ver con el del americano. En el parking del estadio, 3 horas antes del partido, el mexicano americano tiene una parrilla portátil, pero en esa parrilla no hay hamburguesas. Hay carne asada marinada desde la noche anterior. Hay chorizos, hay nopalitos en tiras con cebolla y cilantro. Un cooler con cervezas, pero no Bud Light, Modelo, Tecate, Corona con limón. Y en un rincón más escondido del cooler, una botella de mezcal que técnicamente no debería estar en el parking, pero que todo el mundo sabe que está ahí. Un recipiente de plástico grande con guacamole hecho en casa. No de Holly Guacamole de la tienda. Hecho en casa esa misma mañana. Con aguacate Hass, limón, jalapeño, cilantro, cebolla blanca picada muy fina y sal. Y si la persona es de Guerrero, le pone pepino también. Tortillas de maíz, calentadas en la misma parrilla. Y alguien que las está calentando en todo momento para que siempre haya una caliente lista. Y una salsa, siempre una salsa, tatemada al comal, con chile de árbol o con chiles anchos y molida en licuadora con ajo y un poco de vinagre. Esa salsa que la tía o la abuela enseñó a hacer y que nadie tiene exactamente la misma receta. Eso es el tailgate mexicano-americano. Y la diferencia con el tailgate americano puro no es solo la comida, es el ritual, es la preparación, es que la carne lleva marinando desde anoche, es que alguien llegó al parking a las 7 de la mañana para apartar el mejor lugar donde encender la parrilla. El americano llega 1 hora antes, el mexicano llega 4 horas antes y ya está comiendo. Ahora hablemos de lo que pasa dentro del estadio, porque aquí es donde el contraste se vuelve más obvio. El americano entra al estadio y se dirige directamente al puesto de comida más cercano. Sin pensarlo, es automático. Y lo que encuentra es esto: una hamburguesa de $18, un perrito caliente de $12, nachos con queso naranja de lata por $15, una cerveza de 16 onzas por $14. Y el americano lo compra, sin pestañear, porque es lo que se hace, es parte de la experiencia. El mexicano entra al estadio y hace algo completamente diferente. Primero mira el menú, lee los precios, y tiene una reacción que en México tiene un nombre muy específico. Le da vergüenza ajena por el precio. $18 por una hamburguesa que él sabe que él podría hacer en casa por $3. Y entonces hace una de dos cosas: o compra igualmente porque está en el mundial y es un momento especial y hay que vivirlo, o saca del bolsillo interior de la chamarra algo que metió antes de entrar a la revista. El Mundial 2026, a diferencia de otros torneos, tiene restricciones bastante serias sobre lo que puedes meter dentro de los estadios.
No puedes entrar comida de fuera si el paquete ya está abierto, según las reglas generales. Pero las reglas y la realidad son cosas distintas. Y la realidad es que los hinchas mexicanos llevan años perfeccionando el arte de meter comida a los estadios. Una bolsa de Ziploc con cacahuates enchilados. Un pulparindo en el bolsillo del pantalón. Unas gomitas de tamarindo dentro del calcetín. Un limón con chile en una bolsa pequeña para echarle a la cerveza que compraron dentro. Esto no es anécdota. Esto es una tradición cultural con décadas de historia. Pero el Mundial 2026 tiene algo que los otros mundiales de Estados Unidos no tuvieron. Los estadios se adaptaron. En el AT&T Stadium de Dallas, en el área de comida para el sector donde se concentran los hinchas latinoamericanos, hay puestos de tacos. Tacos de verdad, no de los tacos con carne de Taco Bell. Tacos con tortilla de maíz, carne de res desmenuzada o pollo, cilantro, cebolla y salsa verde. En el SoFi Stadium de Los Ángeles hay un puesto de elotes asados, con mayonesa, chile en polvo, queso y limón. En el NRG Stadium de Houston, que tiene una de las comunidades mexicanas más grandes de cualquier ciudad americana, hay agua de Jamaica y horchata disponibles junto a los refrescos normales. ¿Es suficiente? ¿Para el hincha mexicano que viene de Guadalajara? No. Para el mexicano americano que vive en Houston desde hace 15 años, es un gesto que se agradece. Vamos ahora con una comparación que nadie ha hecho, pero que todo el mundo debería hacer. El desayuno del día del partido. El americano que va a ver un partido del Mundial por la tarde, desayuna de una de estas tres formas. Primera opción, no desayuna. Va directo al tailgate donde come a las 10 de la mañana. Eso es suficiente. Segunda opción, Starbucks. Un frappuccino de caramelo con extra shot y un muffin de arándanos. Listo. Tercera opción, brunch en un restaurante con sus amigos. Huevos benedictinos, pancakes, Bloody Mary. El brunch americano es una institución que podría tener su propio documental. El mexicano que va al partido desayuna de otra forma completamente diferente. Si el partido es en Dallas o Houston, el mexicano americano desayuna en una taquería que abre a las 6 de la mañana. Y en esas taquerías hay menudo, el menudo. El caldo de panza de res con pozole, chile rojo, orégano, cebolla y limón que se sirve en un tazón grande junto con tortillas de maíz recién hechas. Y que en México y en las comunidades mexicanas de Estados Unidos tiene una fama muy específica. El menudo es el desayuno del día importante, el desayuno de la resaca, el desayuno que te prepara para lo que viene, te limpia por dentro y te da la energía para un día largo. El mexicano que va al partido va a desayunar menudo o birria o barbacoa de res con consomé a las 7 u 8 de la mañana y llega al estadio 4 horas después todavía saciado y listo para gritar durante 90 minutos. El americano llega con un frappuccino de caramelo en la mano y compra un perrito a los 20 minutos de sentarse. Hablemos ahora del salseo real, porque hay cosas que pasan en los partidos del Mundial que nadie cuenta, pero que son absolutamente reales. Primera historia real. En el partido Argentina versus México en Qatar 2022, que se jugó en el Lusail Stadium con 90 grados de calor, había hinchas mexicanos que metieron al estadio limones en bolsas de plástico. ¡Limones! En un país donde prácticamente no hay limones, como los conocemos en México. Los metieron para echarle al chile en polvo que traían en la bolsa, para ponérselo a la cerveza que compraron dentro, para tener ese sabor que hace que cualquier cosa sepa a México. Qatar 2022 fue en noviembre, con 90 grados, con restricciones de alcohol, con comida que para el paladar mexicano era directamente extraña. Y los mexicanos llegaron con limones en el bolsillo. El Mundial 2026 se juega en Estados Unidos. Hay limones en todos los supermercados. Hay tajín en los Walmart. Hay chiles en los 7-Eleven de Texas. Para el hincha mexicano, este es el Mundial de casa. Segunda historia real. En el partido de México versus Polonia en Qatar 2022, que México ganó en el marcador de 0-0, pero que todos recuerdan como una de las actuaciones más frustrantes de la selección,
Había en el parking de afuera una mujer que vendía tamales desde un cooler. No era un food truck. No tenía licencia. Tenía un cooler de plástico blanco, una sombrilla y tamales de rajas con queso y de puerco en salsa roja que había hecho esa mañana en su departamento de Doha. Y vendió todo lo que traía en menos de 2 horas, a $5 el tamal. En Qatar, en el Mundial. Eso es lo que hace el hincha mexicano. Lleva su comida a donde sea, porque su comida es parte de quien es. Ahora vamos al análisis más profundo. ¿Por qué son tan distintas estas dos culturas de comida en el fútbol? La respuesta tiene que ver con algo que va mucho más allá del fútbol. La comida americana en los eventos deportivos tiene una función muy específica. Es combustible y es consumo. Llegas, compras, comes, tiras el vaso. Es transaccional, es eficiente. Es capitalismo puro aplicado a la experiencia del espectáculo deportivo. La comida mexicana en los eventos deportivos tiene una función completamente diferente. Es comunidad, es identidad. Es la razón por la que la abuela se levantó a las 4 de la mañana a hacer tamales para que su nieto los pudiera llevar al partido. No es lo mismo comer un perrito caliente de $12 que comes en 3 mordidas parado frente a un mostrador, que sentarte en el parking con tu familia y tus amigos, con la parrilla encendida, con la música de fondo, con la carne asada chisporroteando, con alguien que calienta tortillas, con la salsa que trajo la tía, con el guacamole que hicieron juntos esa mañana. Uno es comer, el otro es un ritual. Y esa diferencia cultural es la que explica todo lo demás. Hablemos del partido del que más se va a hablar en términos de comida en este mundial. México versus Estados Unidos. Porque en este mundial, en el grupo que les tocó, hay posibilidades reales de que México y Estados Unidos se enfrenten. Y si eso ocurre, el parking de afuera del estadio va a ser el partido más interesante del día. Porque de un lado vas a tener el tailgate americano con sus hamburguesas y sus Bud Light y sus chips de bolsa. Y del otro vas a tener el tailgate mexicano con la carne asada y el mezcal y las tortillas calientes y el guacamole de casa. Y en medio de los dos, que es donde vive la mayoría de los mexicano-americanos, vas a tener una combinación de los dos mundos que es la imagen más honesta de lo que es Estados Unidos en 2026. Porque hay familias en Houston, y en Dallas, y en Chicago, y en Los Ángeles, donde el papá es de Jalisco y la mamá creció en Texas. Y en esa familia, el día del partido hay carne asada en la parrilla, y también hay nachos con queso naranja de lata. Porque así es su vida. Así son ellos. Y eso no es contradicción, es identidad. Vamos a la parte final. ¿Qué pasa después del partido? El americano, después del partido, tiene básicamente 2 opciones. Si ganó su equipo, va a un bar, pide rondas de shots, come alitas, llega a su casa a las 2 de la mañana. Si perdió su equipo, va a un bar, pide rondas de shots, come alitas, llega a su casa a las 2 de la mañana. La comida del post-partido americano es la misma independientemente del resultado. El mexicano después del partido es completamente diferente. Si México ganó, hay que celebrar. Y la celebración mexicana tiene su propio menú. Birria, tacos de canasta, pozole blanco o rojo dependiendo de la región. Hay que festejar con comida de verdad. Hay que reunirse en casa de alguien. Hay que poner música. Hay que seguir comiendo hasta las 3 de la mañana. Si México perdió, también hay que comer, porque la tristeza se procesa mejor con comida. Y la comida del duelo mexicano también tiene su propio menú. Caldo tlalpeño, sopa de lima, algo caliente que reconforte y alguien que diga que la próxima vez va a ser diferente mientras llena los platos. La comida como consuelo es una categoría que el americano no tiene de la misma forma. El americano tiene comfort food, el mac and cheese, la sopa de tomate Campbell con un sándwich de queso a la plancha. Pero no tiene el mismo ritual colectivo de reunirse a procesar una derrota deportiva alrededor de una mesa con caldo caliente y tortillas.
Esa es otra diferencia cultural enorme, que este mundial va a ser visible como nunca antes. Y ahora la reflexión final. Este Mundial 2026 se va a recordar por muchas cosas. Por los partidos, por los goles, por las polémicas. Pero también se va a recordar como el Mundial donde la comida fue protagonista de una forma que nunca había sido. Porque nunca antes un mundial se había jugado en un país donde hay 37 millones de personas de origen mexicano. Nunca antes la comida mexicana había estado tan presente en el entorno de un torneo organizado en otro país. Los tacos de birria que se venden afuera del MetLife Stadium de Nueva York. El agua de Jamaica en los puestos del NRG de Houston. Las mamás que llevan tamales en coolers al parking de Dallas. Todo eso es también fútbol. Todo eso es también el mundial. Y la próxima vez que alguien diga que el fútbol y la comida no tienen nada que ver, dile que se vaya al parking de afuera de un estadio el día que juega México. Ahí va a entender todo.